ustedes que es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad? Algunos dirían, pues, la invención de la rueda. Otros, pues, pensarían, pues, la caída del Imperio Romano. Quizá el descubrimiento de las Américas. Otros, la revolución industrial, las guerras mundiales o incluso la llegada del hombre a la luna. Para algunas mujeres, pues el día de su boda o la boda de una persona famosa. Bueno, si hubiera ganado México, pues hubiéramos dicho el partido, no sé, vamos a ver, pero cada generación tiene acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia. Pero si hiciéramos esa pregunta, pues a un israelita del Antiguo Testamento, ni siquiera tendría que pensarlo. Su respuesta inmediata sería el Éxodo. La salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la noche que Dios derrotó el imperio más poderoso del mundo para rescatar a un pueblo de esclavos. Para el judío, pues era el mayor acto, bueno, sigue siendo el mayor acto de la salvación de Dios, pues que Él realizó en este evento. Y Dios nunca permitió, pues que Israel olvidara, pues de ese acontecimiento. Cada generación, pues debía contarlo a lo siguiente, pues cada padre debía enseñarlo a sus hijos. Cada fiesta importante en todo el Antiguo Testamento y hasta la fecha de hoy, lo que celebran pues los judíos, pues tiene que ver con esa historia. Los profetas regresaban siempre al Éxodo. Los salmistas pues lo cantaban. Los sacerdotes pues lo enseñaban. Los apóstoles en el Nuevo Testamento pues muchas veces volvían, escribieron acerca de este momento en la historia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que su pueblo tiene una memoria muy corta. Nosotros olvidamos con facilidad. Olvidamos sus respuestas a nuestras oraciones. Olvidamos de su provisión. Olvidamos de su fidelidad. Olvidamos cómo nos sostuvo en pruebas anteriores. Y cuando llega una nueva prueba o dificultad, actuamos como si Dios nunca hubiera pues hecho nada por nosotros. Por eso yo creo que Dios le dijo repetidamente a Israel, recuerda Egipto, recuerda la Pascua, recuerda el Mar Rojo, recuerda cómo te salvé. Somos un pueblo que olvida. Creo que todos podemos identificar con eso. ¿Cuántas veces Dios ha respondido a una oración en tu vida? ¿Cuántas veces ha provisto algo cuando no sabías qué hacer? ¿Cuántas veces te ha sostenido en una enfermedad o una pérdida de un ser querido? Pero luego la pregunta es, ¿cuánto te tardaste en olvidar y volver a preocuparte? Quizá una semana, quizá un día, quizá una hora o unos minutos nada más. Así somos nosotros. Para muchos es difícil creer en Dios y confiar en Él cuando no puede ver o entender el camino. Así llegamos al tema que domina Éxodo 13 y 14. Vamos a ver parte de esos dos capítulos. Con esa pregunta, ¿puede el pueblo de Dios confiar en Dios cuando no entiende el camino?
Hasta el momento, pues Dios ha demostrado una y otra vez su poder. Ha humillado a Egipto con pues, las 10 plagas. Ha mostrado que Faraón, considerado un Dios viviente en su época, pues que no era rival para él, ha preservado a Israel. Y ahora después de más de 400 años de esclavitud, pues Israel sale libre. Más de 1 millón de personas, dicen los eruditos que podría haber llegado a ser 2 millones de personas que salieron, porque la Biblia nos dice 600,000 hombres, entonces no nos cuenta cuántas mujeres y niños y jóvenes y todo eso, pero más de 1 millón de personas abandonan a Egipto, todos en camino hacia la tierra prometida. Y podríamos pensar que ahora, pues Dios los llevaría a la ruta más corta, pues que después de todo lo que habían sufrido, finalmente disfrutaran pues de un camino fácil, pero eso no es lo que sucedió. Sucede exactamente lo contrario. Y lo que vamos a ver ahora no es porque Dios haya perdido control, no porque esté improvisando algo en el momento y le sale fuera de control y no es porque Moisés haya cometido un error, no es porque el pueblo en ese momento haya pecado incluso, sino porque Dios decidió antes llevarlos por este camino en el desierto. Y esa verdad puede resultar incómodo para muchos porque muchas veces pensamos que las dificultades de la vida significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. Vivimos en una cultura cristiana incluso, en las iglesias, donde si todo sale bien, significa que Dios está conmigo. Si todo es fácil, es que Dios abrió puerta. Si tengo prosperidad, pues es que Dios está conmigo. Y cuando aparecen los problemas, el pensar es que quizá Dios me ha abandonado. Quizá Dios ya no está conmigo. Sin embargo, nuestro pasaje nos enseña que la obediencia no garantiza un camino cómodo. En ocasiones, pues las dificultades son precisamente la evidencia de que estemos caminando en la voluntad de Dios. Y lo primero que Moisés quiere enseñarnos en este capítulo 13 es que Dios guía a su pueblo con sabiduría perfecta. Dios guía a su pueblo con sabiduría perfecta. Versículo 17, capítulo 13, versículo 17. Dice, luego que Faraón dejó de ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Si nunca hubiéramos leído esa historia o visto la película del Éxodo o cualquier de esas que salen en los programas, probablemente pensaríamos que Dios escogería el camino más fácil. De hecho, para llegar desde Egipto hasta Canaán, la tierra prometida, era solamente 400 o 500 kilómetros. Y un pueblo así, o una gente tan grande caminando por ese camino, en unos 15 días o 20 días podría haber llegado ahí a la tierra prometida. Y nosotros entendemos que ellos duraron 40 años rodeando en el desierto. Entonces podríamos pensar, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿No merecían un viaje tranquilo? Acaba de salir de más de 400 años de esclavitud. ¿No sería más misericordioso Dios llevarlos por una ruta más rápida? Pero Moisés nos dice algo que debería cambiar nuestra perspectiva en cuanto a eso. Dice, Dios no los llevó por el camino que estaba cerca. Y hay que detenernos aquí un momento porque ese pequeño detalle revela una verdad
inmensa y es la providencia de Dios no consiste solamente en controlar el final de la historia, sino también cada paso del recorrido. Muchas veces nosotros estamos obsesionados, hermanos, con el destino, con saber el futuro. Pues, ¿dónde trabajaré? ¿Con quién me casaré? ¿Cómo Dios va a resolver mi problema? Y queremos saber el futuro, queremos saber cada paso, queremos saber exactamente lo que va a suceder dentro de un día o una semana o un mes. Pero Dios está igual de interesado en llevarnos por el proceso, porque el proceso es donde forma nuestro carácter. El proceso fortalece nuestra fe. El proceso nos enseña dependencia. Y muchas veces el proceso, glorifica más a Dios que el destino mismo. Si Dios los hubiera trasladado a la tierra prometida, pues no habrían aprendido nada. El texto continúa diciendo en el mismo versículo 17, porque dijo Dios, ¿por qué no los llevó de esa forma a la ruta más cerca? Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Pues Israel jamás escuchó esas palabras y esa conversación entre Dios y Moisés. Pero Moisés nos permite pues entrar en los pensamientos de Dios aquí cuando Él revela ese detalle. Mientras Israel avanzaba, Dios ya estaba considerando algo que ellos ni siquiera imaginaban. ¿Por qué? Porque Él conocía la fragilidad de su pueblo y sabía que si enfrentaban en ese momento a los filisteos, su fe colapsaría por completo. Hermanos, Dios conoce nuestras debilidades mucho mejor que nosotros. Nosotros pensamos ser fuertes, pero Dios nos conoce íntimamente. Hay responsabilidades que aún no nos entrega, porque todavía no tenemos la madurez necesaria para enfrentarlos. Hay pruebas que retrasa porque sabe exactamente cuánto podemos soportar nosotros. Y también hay pruebas que permite Dios porque sabe que precisamente pues las necesitamos. Pero nosotros estamos obsesionados con los atajos. Queremos resultados inmediatos. Comida rápida, internet rápido, pues respuestas rápidas, crecimiento rápido. Todo a la mano así es lo que queremos. Queremos ver resultados ya. Y si oramos una vez para algo y Dios no nos contesta en el momento, ¿qué hacemos? Empezamos a desesperar. ¿Por qué? Porque Dios no me contesta. Pero hermanos, rara vez Dios trabaja con prisa. Nada más piensa en José. Él pasó años como esclavo y prisionero antes de gobernar a Egipto. Pues David fue ungido rey como joven, pero él no tomó el lugar de rey hasta muchos años después. Pues Moisés, ya vimos, pasó 40 años pues en el desierto antes de dirigir a Israel. Y nosotros pensamos que Dios va a actuar así con nosotros, de un día para otro. Fíjense nada más, incluso nuestro Señor Jesucristo. Él vivió 30 años, pues así antes de comenzar un ministerio público. Y su ministerio duró 3 años en total. ¿Por qué? ¿Por qué Dios obra de esa forma? ¿Por qué Dios trabaja de esa forma en nosotros? Porque Él valora más la formación del carácter que la rapidez del éxito. Por eso incluso en el ministerio, en los pasajes que vemos en 1 Timoteo y en Tito, vemos que el hombre tiene que tener un carácter, tiene que reunir ciertos requisitos para servir. ¿Por qué? ¿Por qué no puede servir un joven
en el pastorado? ¿Por qué no puede servir un novato en el pastorado? ¿Por qué? Porque todos los jóvenes que llegan a Cristo quieren ser pastores, quieren servir al Señor. Todos los jóvenes de 20, 22 años, 23 años que han sido instruidos en el Evangelio, dicen, yo quiero servir al Señor. Pero luego, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí? Pues muy pronto abandonan el camino. Muy pronto se desvían. Muy pronto pues se van al otro lugar, a otro camino. Y demuestran pues lo que son. No son fieles en ese sentido. Y Dios demanda la fidelidad. Y eso por eso nos lleva a veces por 20, 30, hasta 40 años. Él está formando en nosotros el carácter de Cristo y confundimos la espera con abandono, confundimos el proceso con castigo de Dios. En el momento no lo comprendemos. Como dijo Spurgeon, no necesites conocer el camino completo si conoces a aquel que te conduce. Entonces nosotros estamos tan preocupados por conocer el camino que nos olvida buscar aquel que está conduciendo. Hermanos, la fe no consiste en tener todas las respuestas. La fe consiste en confiar en el carácter de Dios cuando todavía no entendemos sus caminos. Permíteme hacerles una pregunta un poco más personal. ¿Hay alguien aquí que está frustrado con el camino que Dios ha escogido para su vida? Quizá pensabas que a esta altura ya estarás casado o tendrías hijos, o quizá tu esposo o tu esposa te ha abandonado, o te ha tocado una enfermedad. Y si eres sincero, en ocasiones has pensado, Señor, ¿por qué este camino? ¿Por qué estoy aquí en este lugar? Y Éxodo 13 nos responde, porque Dios sabe algo que tú todavía no sabes. Él siempre guía con sabiduría perfecta. Pues puede que hoy no entiendes el camino, pero un día mirarás hacia atrás y dirás, ahora comprendo por qué Dios no me llevó por el camino corto. Pero hermanos, Dios no solamente escoge el camino, también promete su presencia. Miren versículos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen en día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna del fuego. Israel no tenía una mapa, no tenían Google, no tenían GPS, pero tenían algo mucho mejor, la presencia visible de Dios. Y esa es la diferencia entre el pueblo de Dios y cualquier otro pueblo. No era su fuerza, no era su número, no era su experiencia militar, era que Dios caminaba con ellos. Porque la mayor bendición de la salvación no es simplemente salir de Egipto, es que Dios mismo habita con su pueblo. Y hermanos, hoy tenemos esta clase de guía visible. Pues no salimos aquí viendo una columna de nube y un fuego visible. ¿Cuál es la columna de nube y fuego visible? Es su palabra, es este libro. Hermanos, aquí está Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero no solamente es luz, hermanos. Jeremías 23, 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? Y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, no tenemos una nube, pero tenemos la palabra más profética, más segura
que según de Pedro 1:19, cuando él dice como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y no solamente tenemos la palabra, sino esa promesa que Dios estará con su pueblo alcanza su máxima expresión en Cristo Jesús, llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y continúo hoy, hermanos, con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en cada hijo de Dios. Tenemos el Espíritu para guiarnos y su palabra para darnos luz y para llevarnos por el camino. Sin embargo, hermanos, pues la presencia de Dios no significa que el camino será sencillo. De hecho, la nube que guiaba a Israel los condujo exactamente al lugar donde parecía no haber salido. Y aquí comienza la gran tensión del relato, porque no había salida donde el nube pues los guía. Porque vemos la segunda cosa que vamos a ver en esta tarde, que Dios guía con sabiduría perfecta, pero también a veces, en segundo lugar, nos conduce a situaciones imposibles para revelar su gloria. Dios no solamente conoce el camino, hermanos. Muchas veces Él mismo conduce a su pueblo hacia lugares donde humanamente hablando no hay salida. Nos resulta pues relativamente fácil creer que Dios nos guía pues cuando el camino es claro y fácil, ¿no? Cuando las puertas se abren, cuando las oraciones parecen ser respondidas, cuando todo avanza según nuestros planes, decimos, Dios está conmigo. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra obediencia nos lleva precisamente al lugar donde las circunstancias parecen empeorar? ¿Qué hacemos cuando seguir a Dios parece complicar la vida en lugar de simplificarla? ¿Qué hacemos cuando obedecer a Dios significa que nuestro esposo nos abandona? Nuestros hijos nos odian. ¿Me equivoqué? ¿Qué está Dios haciendo conmigo aquí? ¿Qué pasó con Dios? ¿Me abandonó? Éxodo 14 responde a esa pregunta. Vemos 14, versículo 1 y 2. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Harirot, entre Migdal y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Fíjense lo que dice en versículo 2. Es un detalle. Nosotros normalmente leemos esos versículos y no nos dimos cuenta de nada. Pero fíjense en ese detalle. Dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta. En el capítulo anterior, en 13, Él los había llevado a un lugar y les había dicho que acampan aquí, que se pongan aquí en ese lugar. Pero luego entrando en 14, Él dice que den la vuelta. Israel ya estaba avanzando hacia la libertad. Y de repente Dios les dice, den la vuelta. Imagínense pues esa escena. Si hubiéramos sido parte del pueblo de Dios en este momento, habríamos pensado, como comúnmente hacemos, Moisés se equivocó. O tal vez, pues, entendió mal las instrucciones. Estamos perdiendo tiempo. ¿Por qué regresar? Pero hermanos, Moisés no estaba perdido, Dios tampoco. Cada giro había sido cuidadosamente planeado. No era una corrección de parte de Dios, porque Dios no se equivoca. Era parte del plan desde el principio. Y nos enseña otra verdad que deberemos pues considerar. Los desvíos de nuestra vida pues nunca son desvíos para Dios.
nosotros pensamos, todo salió mal. Dios dice, todo esté exactamente donde debe de estar. Ojo, no me refiero a cuando pecamos y sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Bueno, incluso ahí Dios es soberano, claro. Pero cuando nosotros estamos en pecado tras pecado, y Dios nos disciplina o sale mal la situación, no le podemos culpar a Dios y decir, es que Dios me quiere aquí y estoy en la voluntad de Dios. No, estás en pecado. Arrepiéntese, estás viviendo las consecuencias de su pecado. Me refiero a cuando que estamos en el camino, estamos caminando con el Señor y nos lleva a un lugar difícil. Y cuando las cosas no salen como habíamos considerado o pensado. Dios dice, estás exactamente donde debes de estar en ese momento. Te quiero aquí en ese momento, en ese lugar, y tengo razón por ello. Y la razón por la cual Dios nos lleva a esos lugares es para madurar nuestra fe, para nuestro crecimiento, para ayudarnos a entender la dependencia de Dios, la dependencia total. Fíjense que el texto sigue describiendo pues el lugar donde debían acampar. Pues no era un sitio cualquiera, pues era un lugar donde quedarían totalmente, completamente expuestos y atrapados. Pues mar delante, montañas a los dos lados y una sola entrada y salida por donde podía venir el ejército egipcio. Humanamente hablando, pues era el peor lugar posible para acampar. Si tú podrías haber elegido 10 lugares para acampar en ese lugar, hubiera sido el peor lugar para acampar. Y aquí vamos a hacer una pausa breve, porque muchas veces creemos o pensamos que estas circunstancias difíciles de nuestra vida significan que Satanás pues nos ganó la batalla. Pero este pasaje destruye esa idea por completo. Porque ¿quién escogió el lugar? No fue Faraón, no fue Moisés, no fue el pueblo, no fue Satanás, fue Dios mismo que eligió el lugar. Y esto cambia pues nuestra forma de interpretar nuestras pruebas. O debería de cambiar nuestra forma de interpretar esas pruebas que nos tocan. Hay ocasiones en que el creyente enfrenta dificultades no porque salió de la voluntad de Dios, sino precisamente porque permaneció dentro de ella. Y para algunos que están aquí, es una verdad que deberían de abrazar, porque hay creyentes que viven con la culpa porque las cosas se complicaron. Piensan, si hubiera yo tomado otra decisión, si Dios estuviera conmigo, si realmente estuviera en la voluntad de Dios, eso no me hubiera pasado. Pero Éxodo nos recuerda que la obediencia no siempre conduce a la comodidad. Muchas veces conduce a una dependencia más profunda de Dios. Nosotros vivimos los acontecimientos en tiempo real. Para nosotros, pues hay incertidumbre. Pero Dios los contempla desde la eternidad. Nada escapa del gobierno soberano del Señor. Entonces llegamos a esa pregunta inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué llevarlos exactamente ahí, a ese lugar? ¿Por qué no cruzar el mar más adelante? ¿Por qué no destruir de inmediato pues, el ejército egipcio? ¿Por qué no evitar todo ese sufrimiento, Dios? Y la respuesta aparece en versículo 4. Versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Ahí está la respuesta, hermanos. La gloria de Dios. No dice, lo hago para que Israel sienta cómodo.
No dice, lo hago pues para facilitarles el viaje. No dice, lo hago para evitarles la ansiedad o la preocupación. Él dice, lo hago porque seré glorificado. Punto y fin. Ese principio recorre toda la Biblia, hermanos. La meta suprema de Dios siempre es su propia gloria. No es tu comodidad. El problema es que muchas veces nosotros reaccionamos de forma pecaminosa. ¿Y quién no recibe gloria en ese momento? Cuando reaccionamos con pecado. Dios no recibe gloria. Él nos lleva al lugar adecuado y nos presenta ahí el momento perfecto para que le demos la gloria a Él, y nosotros pecamos, nos quejamos, nos enojamos, nos preocupamos y le quitamos la gloria de Dios. Hermanos, ese no es egoísmo, que Dios tiene meta suprema, su propia gloria. ¿Por qué? Porque no existe un bien más grande que Dios mismo. Y cuando Dios busca su gloria, también está buscando el mayor bien de su pueblo. Ellos, al estar ahí, observarán las circunstancias y llegarán a una conclusión equivocada, como muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo. Perdemos un empleo y concluimos, Dios me abandonó. Recibimos un diagnóstico médico y pensamos, Dios dejó de ser bueno. Un hijo se rebela y creemos, Dios no escucha mis oraciones. Pero hermanos, las circunstancias nunca deben interpretarse aisladas del carácter de Dios. Las circunstancias cambian, pero el carácter de Dios nunca cambia. El mismo Dios que los libró mediante la sangre del cordero en la Pascua hace algunas noches, es el mismo Dios que ahora los conduce al mar. No ha dejado de ser bueno. No ha dejado de ser sabio. No ha dejado de ser fiel. Lo que ha cambiado no es Dios. Lo que ha cambiado es el escenario donde Él manifestará su gloria. Necesitamos recordar esa verdad, hermanos. Hay días en los que no entendemos su providencia. No sabemos por qué permitió cierta pérdida o cierta enfermedad o un momento de espera en nuestras vidas. Pero sí conocemos el corazón de Dios, conocemos su carácter, conocemos su bondad y tenemos que descansar en ello. Sin embargo, aquí, pues llegando, nos falta algo más, hermanos. Dios ya colocó a Israel en el lugar imposible y ahora moverá también las piezas del otro lado del tablero. ¿Por qué? Porque el Dios que gobierna su pueblo con perfecta sabiduría, el Dios que nos conduce a situaciones imposibles para revelar su gloria, también gobierna sus enemigos. Y el tercer punto aquí, Dios gobierna pues también a sus enemigos. Mientras Israel acampa frente al mar, en el palacio de Egipto, comienza a suceder algo inesperado. Faraón cambia de opinión, como lo había hecho 10,000 veces. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto, a Faraón, que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Qué revelador es el corazón humano, ¿no? Hace apenas unos días, Faraón estaba desesperado. Había perdido su hijo primogénito. Había visto destruida su nación por las plagas. Todos los egipcios habían perdido a un hijo. Todos estaban clamando, pues
Estaban ahí con lágrimas, estaban con gran llanto, como nunca había antes y nunca habrá después. Estaba dispuesto a dejar salir Israel con tal que cesara el juicio de Dios. Esa es la conclusión que llegó Faraón. Pero ahora cuando el dolor comienza a disminuir, el pecado vuelve a hablar. Comienza a calcular, comienza a razonar y dice, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo dejamos ir a nuestros esclavos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nunca fue genuino. El arrepentimiento motivado por las consecuencias, no por el quebranto delante de Dios, no es un arrepentimiento genuino. Es como el borracho que siempre llega a la misa y dice que ya no voy a volver a tomar. O el adúltero que llega ahí y dice ya no voy a volver a cometer adulterio. Y saliendo de ahí se olvida de su promesa. Es como nosotros que mencioné la semana pasada, que nosotros salimos de aquí y decimos, esta vez va a ser diferente. Esta vez pues va a marcar mi vida distinta. Pero llegando a la casa prendemos la tele y ya se nos olvida. Hermanos, es una diferencia, pues sigue siendo fundamental hoy con el arrepentimiento. El apóstol Pablo distingue entre la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo en 2 Corintios 7:10. Él dice que uno produce arrepentimiento para salvación y la otra solo lamenta las consecuencias. Y ese es Faraón. Faraón solamente lamenta las consecuencias. Él nunca amó a Dios, solo quiso escapar su juicio. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido, hermanos, siempre vuelve a su pecado. Dios había anunciado exactamente esto varias veces, pues nada de lo que está ocurriendo en ese momento toma a Dios por sorpresa. Lo que parece un crisis inesperada para Israel, de hecho, es el cumplimiento exacto del plan de Dios. Y aquí encontramos esa gran doctrina de la providencia, ya lo que mencioné, que Dios no solo gobierna las acciones de su pueblo, también gobierna las acciones de aquellos que se oponen a Él. Podemos estar seguros que nuestro gobierno está siendo gobernado por el Rey de Reyes. Los corruptos de nuestra nación, pues tienen un rey que está gobernándolos. Él sabe lo que está pasando, lo está permitiendo. Eso no significa como hoy en día que solamente nuestros gobernantes o que Faraón pues sea una marioneta. Pues Faraón vemos que actúa conforme a sus propios deseos pecaminosos, igual como nuestros gobernantes hoy en día. Son tan corruptos, ¿por qué? Porque sus deseos pecaminosos los llevan a corromperse por completo. Esos mismos deseos, pues que él lo sepa, hablando de Faraón, están cumpliendo el propósito de Dios. Este es el mismo principio que encontramos en la cruz de Calvario. Los líderes judíos actuaron por odio contra Jesús. Pilato actuó por cobardía. Los soldados romanos actuaron por crueldad. Y sin embargo, la Escritura declara claramente que todos ellos hicieron lo que la mano y el propósito de Dios había determinado de antemano que sucedería. Él tiene control de todo, hermanos. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos olvidamos tan fácilmente, tan rápido, lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros? Y ahora imagina la escena. Israel no era un ejército profesional. Había mujeres, había niños, había ancianos, había ganado, pero no tenían experiencia militar, eran esclavos nada más. Y delante de ellos está el mar, detrás de ellos está el ejército más temido de la época,
En los versículos que siguen de 7 en adelante, pues describe el ejército de Faraón. Nosotros todos, bueno, no sé si todos, pero conocemos los cantos de los carros de Faraón. Amor, le vamos a poner a cantar la semana que entra. Este canto, ¿cómo ven, hermanos? Los carros de Faraón. Tenía un ejército, o sea, tremendo. Y salía contra ellos. Humanamente hablando, no existía ni una posibilidad para el pueblo de Israel. 1,5 millones de personas ahí nada más listos para ser cautivados o matados de nuevo. Y precisamente ahí, hermanos, Dios quería llevarlos. Dios nos lleva al lugar donde se acaban nuestros recursos. Porque mientras todavía creemos que podemos resolver todo solos, nunca descansaremos completamente en Él. Nos gusta hablar de confiar en Dios. Pero si somos sinceros, muchas veces primero confiamos en nuestra experiencia. Confiamos en nuestros recursos. Confiamos en nuestros contactos. Confiamos en nuestro dinero. Confiamos en nuestra inteligencia, en nuestras posesiones. Llega una situación y la primera cosa que hacemos es sacamos el celular y empezamos a buscar la manera. Y no consultamos a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros podemos. No, es que yo conozco a fulano de tal ahí en la presidencia que vamos a solucionar esto rápido. ¿O me equivoco? ¿Desconozco a mi gente aquí de Zacatecas? Es lo que hacemos, hermanos. Soy culpable también. Me enfermé y empecé con ese dolor y lo primero es buscar al doctor. Y es bueno porque me ubicó y todo, pero uno se olvida a buscar a Dios y decir, Dios, ayúdame en ese momento. Ahora, ayúdame Dios en ese momento y Él me trae a la memoria que tengo a mi hermano doctor y debo de buscarlos y, ok, Dios actúa de esa forma, pero no puedo olvidar de Dios en esos momentos. Tengo que buscarlo primero. Mire, muchas veces es que solamente cuando todo eso falla miramos al cielo. Y Dios ama demasiado a sus hijos como para permitir que viven dependiendo de sí mismos. Por eso muchas veces nos lleva a un límite. No para destruirnos porque somos sus hijos, sino para enseñarnos que Él es suficiente. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora ellos levantan los ojos, pero no hacia Dios. Los levantan hacia el ejército. Y cuando hacen eso, el miedo toma control de sus corazones. Terminan aterrorizados, temorosos, en pánico. Y aquí encontramos pues otro principio espiritual, hermanos, creo que es muy importante. Aquello en lo que fijamos nuestra mirada terminará dominando nuestro corazón. Si miramos únicamente las circunstancias a nuestro alrededor, viviremos ansiosos. Si miramos únicamente las noticias, viviremos preocupados. Si miramos solamente los problemas, viviremos desanimados. Es por eso, hermanos, que yo no veo las noticias. No es porque no me importa lo que sucede a mi alrededor, pero yo conozco mi corazón. Y yo sé que día tras día, al abrir las noticias y ver todo eso, cuando mis familiares, hermanos, nuestros familiares nos marquen de los Estados Unidos y nos pregunten, ¿están bien?
¿Están bien? ¿Están bien? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues en Zacatecas sucedió esto. ¿Sabe? De hecho, ¿cuál día fue? El otro día, mi hija abre su celular y en Facebook sale una noticia de que en el barrio Santa Rita andaban azotando a gente. Y nos quedamos encerrados todo el día, hermanos. No, claro que no. Pero nos preocupamos por todo. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada de Cristo. ¿Ustedes creen que si yo salgo de mi casa y llega una persona armada y me mata en ese momento, o me agarras mis cosas, ¿ustedes creen que eso está fuera de la voluntad de Dios o dentro de la voluntad de Dios? Pero Josué, podrías haber visto las noticias y quedado en casa. Ok, y me quedo en casa y Dios me da una enfermedad y me muero en mi casa. Si Dios me quiere tocar, me va a tocar. Eso no significa que, hermanos, cuando yo me subo a mi camioneta, me pongo el cinturón. No soy tonto. No ando así sin casco en la moto diciendo, si Dios me quiere llevar, me va a llevar. No, hermanos. Tenemos la razón, tenemos una mente, tenemos el cerebro, Dios nos da sabiduría. Entonces tenemos que sí actuar de esa forma. Pero no podemos quedarnos encerrados en estos pensamientos y atemorizados por las cosas que nos podrían suceder. Y muchos cristianos viven de esta forma. Porque solamente miren al ejército que está tras de ellos. Y algunos de ustedes podrían decir, no, es que ellos dicen que claman a Jehová. No, pero fíjense en su reacción, versículo 11. Clamaron a Jehová, y versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hace pocos días clamaban por su libertad. Ahora Dios los libre y ya quieren volver. Así funciona la incredulidad, hermanos. Siempre olvida la fidelidad pasada de Dios y siempre romantiza la esclavitud de la que Cristo nos rescató. Los israelitas hablaban como si Egipto hubiera sido un buen lugar. Pero ahí habían sufrido, ahí habían llorado, ahí habían enterrado hijos, ahí habían clamado día y noche por liberación. Sin embargo, el miedo les hizo olvidar de la gracia de Dios. ¿No hacemos nosotros exactamente lo mismo? Cuando llegan las pruebas, a veces comenzamos a pensar que la vida antes era mejor. No, es que desde que llegué a Cristo, mi vida ya ha sido un desastre. Mejor me vuelvo, me regreso. Y algunos sí lo hacen, algunos sí regresan. Olvidamos la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque la incredulidad, hermanos, tiene una memoria muy selectiva. Como observó Matthew Henry, él dijo, la incredulidad magnifica las dificultades presentes y minimiza las misericordias pasadas. Déjalo digo otra vez. La incredulidad magnifica las dificultades presentes y minimiza las misericordias pasadas. Lo que quiere decir es que nos olvidamos de la bondad y la gracia de Dios cuando estamos en medio de una situación difícil. ¿Por qué? Porque mi situación ahora, no hay solución. ¿Qué vamos a hacer? Y nos olvidamos que por 20, 30, 40, para algunos 80 años Dios te ha sostenido por su mano poderosa y soberana. Bueno, hermanos, en este momento de relato todo parece perdido. El pueblo está aterrorizado, Faraón se acerca, el mar sigue cerrado y humanamente hablando no existe ninguna
salida. Hermano, Dios nos guía con sabiduría perfecta. Y a veces esa sabiduría conduce a situaciones imposibles para revelar su gloria. Y en medio, hermanos, de este pánico colectivo de parte del pueblo de Israel, Moisés pronuncia una de las declaraciones más memorables de toda la Biblia. Versículos 13 y 14. Fíjense lo que dice la palabra aquí. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esas palabras, hermanos, serán el corazón de la siguiente prédica y constituyen una de las llamadas más poderosas a la fe en toda la Escritura. Yo sé que ustedes han visto la película. Ya saben lo que va a suceder. Moisés va a levantar la vara, va a abrir el mar, el pueblo va a caminar por medio de ello. Y luego al cruzar, pues Dios nuevamente pues va a cerrar el mar y va a quedar pues totalmente pues muertos cada uno de los egipcios. Pues no tenemos que hablar más de eso hoy. Vamos a ver esto pues la semana que entra. Pero hermanos, es un llamado para adorar a Dios, para alabar a Dios. El hecho de que Dios es soberano y nos guía con una soberanía perfecta. El hecho de que Dios a veces nos lleva a lugares difíciles, imposibles, para que Él reciba la gloria, es un llamado para alabarlo en este momento, para alabarlo con nuestras vidas. Y no esperes hasta el próximo domingo cuando vamos a ver el canto también del pueblo y esa gran salvación. Adórale hoy, hermanos, en tu mente, en tu corazón. Dile gracias, Padre. Gracias por tu salvación. Gracias por tu libertad. Quiero conocerte más, Señor. Quiero adorarte desde un corazón agradecido. Vamos a orar, hermanos.